Net Zero. ¿Cómo lograr que los edificios sean cero carbono? Le damos la bienvenida a Brigitte Solís, gerente de sostenibilidad y edificios saludables para LATAM en Johnson Controls. Enrique Motolá, socio y director de crecimiento de Tree Consultoría Medioambiental. Oscar García, Manager, District Sales México en Belimo. Bienvenidos. Muy buenos días a todos, bienvenidos. Muy emocionado, realmente este es nuestro tercer panel y es un panel que a mí me encantó por la pluralidad de forma de ver las cosas, de ver si realmente podemos lograr que los edificios sean cero carbono. Han platicado en los dos paneles anteriores que la edificación es responsable de cerca del 40% de emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera. Hay quienes, algunos dicen, ya vamos en 38, ya vamos en 37. A mí me parece que estamos haciendo algo, pero que nos falta mucho. Y el día de hoy tenemos estos tres grandes amigos y grandes personalidades de la industria de la edificación. Y me gustaría empezar por cada uno de ustedes, que nos dieran un enfoque desde su trinchera, Johnson Controls, Tree Consultoría y Belimo. ¿Cómo ven ustedes si es posible lograr edificios cero carbono? Ahorita como un enfoque inicial y ya después iremos desmenuzando un poquito la idea. Empezamos con las damas. Gracias, Darío. 140 años tiene Johnson Controls. Vamos a ver, tenemos un poquito de experiencia en estos temas. Cualquier proyecto, cualquier edificio se puede hacer neto cero carbono. Tenemos que tener la iniciativa, tienen que tener en estrategia y conexión con partners estratégicos, por ejemplo la redundancia, como por ejemplo con nosotros. Podemos ayudarlos en temas de tecnología, de sostenibilidad, de estrategia, y se tiene que ver el edificio como un modelo holístico, algo integral. Padrísimo, muchísimas gracias, Enrique. Enrique, ¿tú qué opinan? ¿Cómo ven desde Tree Consultoría Ambiental el tema de cero carbono? Totalmente factible. Digo, no tenemos 140 años, tenemos 15, pero en estos 15 años la verdad es que nos hemos dado cuenta y hemos trabajado en proyectos que lo han logrado, ¿no? O sea, ahora, yo siempre me gusta mucho hablar en bullets, ¿no? Entonces para eso tengo 3 bullets. O sea, básicamente es, si vas a considerar hacer cualquier tema de sustentabilidad, cero carbono o algo, digamos, menor, hay que empezar desde el inicio. O sea, no puedes tú llegar a un edificio y decirle voy a ponerle un quinto piso, 5 para la hora, ¿no? O sea, tiene que venir desde la concepción y eso hace que se vuelva factible. También hemos visto cómo la tecnología pues ha avanzado de forma muy, muy importante, ¿no? Que lo hace cada vez más sencillo. Y coincido con lo que dice Brigitte, o sea, necesitas tener un equipo, ¿no? O sea, cuando vas a operar un paciente, pues no tienes un solo doctor, ¿no? Tienes un hospital detrás para empezar y luego tienes toda una serie de especialistas. Es lo mismo acá. Y volviendo a nosotros, lo hemos visto desde edificios pequeños hasta edificios de muchos más metros cuadrados. Es factible, es posible, simplemente, digamos, pues hay que conceptualizarlos de nuevo. No, definitivamente, y como bien dices, no importa el tamaño del edificio. Yo creo que todos son factibles y ya que al ratito empezaremos con la invitación a la acción, empecemos por casa. Oscar, desde el punto de vista de Belimo, ustedes que apoyan con tecnología, ¿ven que sea factible un edificio neto cero de carbono? Sí, buenos días a todos. Sí, como Belimo no tenemos 140 ni 15, estamos punto medio, 50 años. Exacto. Estamos celebrando este año. Pero ya tenemos experiencias. Esos 50 años. Y fíjate, sí, desde el origen, la empresa se ha enfocado en esa parte de la innovación. Bueno, desde el 2021 se creó una fundación, Foundation Climate de Belimo, donde precisamente está enfocada esa cuestión de la descarbonización. Y tiene varios ya acuerdos ya firmados, compromisos y demás. Yo, desde mi punto de vista, sí es posible, así como lo mencionan mis colegas, sí es posible, Darío. Muchas veces lo que nos hace falta
Es la voluntad. Es la voluntad porque yo tengo ejemplos de que sí, efectivamente, con voluntad, con que tú lo quieras hacer, sí es posible. Te vas a encontrar obstáculos en el camino, eso no cabe duda, desde posible legislación, la parte financiera, etcétera, de que los vas a encontrar, pero mucho depende de la cuestión de la voluntad. Si uno tiene el conocimiento y el deseo de hacer un cambio, de estar por el bien del planeta, por los usuarios, por los habitantes, sí es posible, y yo creo que, bueno, parte de esto es el panel en el que estamos en estos momentos, ver cómo sí y no ver cómo no. Totalmente de acuerdo, Oscar. Yo creo que esa es parte importante de toda nuestra audiencia y de los que estamos aquí, el buscar el cómo sí. Ya no nos podemos poner excusas. Y me gustaría irles preguntando a cada uno de ustedes, Brigitte, tú desde un punto de vista de Latinoamérica, que tienes el placer de colaborar con tantos países, ¿cómo sientes que va el desarrollo? Porque toda Latinoamérica está un pasito abajo de países desarrollados. ¿Cómo has visto que se está dando esta reducción de emisiones de carbono de las edificaciones a nivel latinoamericano? Muy bien, Darío. Quiero resonar un poco lo que dijo Oscar. Primero es esa voluntad. Ya no estamos en un punto en que la sostenibilidad, la carrera hacia cero carbono es una opción, ¿verdad? Tenemos que hacerlo. Latinoamérica históricamente somos una región muy resiliente. ¿Por qué? Porque tenemos muchos impactos climáticos, diluvios, sequías, huracanes, terremotos, ¿verdad? Entonces, a lo largo de la región hemos ido creciendo. De hecho, ahorita en la COP se están lanzando los nuevos NDCs, Costa Rica, México, están lanzando estas nuevas metas y podemos ver cómo en la región podemos generar mucho impacto. Tenemos países y ciudades muy poderosas con edificios muy sostenibles y, como también decía Enrique, tienen que nacer desde el inicio. Pero ¿qué pasa ahorita? Tenemos muchísimos existentes que también hay que pensar qué vamos a hacer. Aquí estamos en uno que es un súper ejemplo. Torre Mayor tiene muchas décadas de existir, pero está a la vanguardia. Mide, analiza, lo logra. No necesitamos que sea una torre. Todos los edificios, todo lo podemos lograr. Y en Latinoamérica estamos moviendo eso. Desde crear taxonomías, tenemos Colombia, Costa Rica, Chile, México, que estamos moviendo esto para los países, para cualquier tipo de proyecto. Podemos ser súper líderes en estos temas. Padrísimo. Y creo que tienes toda la razón. Y quiero abrir un paréntesis justo para felicitar desde el punto de vista de México a la Semarnat, a la Secretaría de Energía, a la CONUE, a todos esos funcionarios públicos que lograron terminar en tiempo y en forma los nuevas NDCs de México. Fue un trabajo maravilloso y le mandamos un abrazo a todos los que participaron en eso para poderlos presentar ahorita en la... Y felicidades. Enrique, hablabas tú un poquito de que los proyectos ya tienen que nacer sustentables y ya que tenemos que tener esa idea. Pero ¿cuáles serían tus diferentes puntos de vista o oportunidades de edificios nuevos contra edificios existentes, que sé que también han trabajado muchos? Todas las edificaciones que hay no superan a lo que vamos a hacer. Entonces, ¿cómo verías tú cuáles serían pros y contras de edificios nuevos con edificios existentes? A ver, es muy sencillo. Los edificios nuevos son los fáciles, ¿no? O sea, esos pueden nacer con cierta vocación, tienes toda la tecnología nueva disponible, no es ningún costo de mantenimiento. Esos no tienen excusa para no ser sustentables, en algún grado, ¿no? Y volviendo al ejemplo de Latinoamérica, tienes primer mundo y tienes otro tipo de retos en otras regiones. En México, al menos, yo creo que todos los edificios deberían de nacer sostenibles de alguna forma, ¿no? Todos los nuevos. Ese, listo, y vamos con lo que sigue como divertido, ¿no? Las edificaciones existentes, eso realmente es muy, muy interesante. Y ahí creo que los diferentes proyectos propios o ajenos que hemos visto, estamos todavía en el momento de demostrar que es un buen proyecto, que puede ser un proyecto interesante, de valor a los inquilinos, de valor al dueño del proyecto, de valor a la Cibra, que es dueña, o sea, al operador. O sea, realmente un proyecto bien llevado de operaciones tiene mucho beneficio, digamos, en todo el ecosistema, y una clave muy importante es comunicarlo.
¿no? O sea, porque muchas veces hacemos cosas buenas, pasa mucho en nuevas construcciones donde el arquitecto está orgullosísimo, el desarrollador está orgullosísimo y nadie se entera, ¿no? Y el que vive ahí no sabe ni qué dice, oye, está muy padre el edificio, y ahí se queda. Creo que en edificios existentes es donde todavía más tenemos que hacer ese esfuerzo, ¿no? Y lo ves, o sea, cuando entras a un edificio, ves una placa, ves una pantalla que te está dando un reel, ¿no? De todos los impactos que están haciendo, generas esa conciencia, haces con los usuarios, empiecen a mover este cambio. Entonces, definitivamente, o sea, edificios existentes es más reto, ¿no? Especialmente cuando llegas a edificios que no tienen planos, ¿no? O tienen planos de hace 40 años que prácticamente eso y nada es lo mismo. Sin embargo, con toda la tecnología y con todas las soluciones que hay, puedes llegar a algo muy, muy interesante, porque coincido contigo, ¿no? O sea, volviendo, edificios existentes es un given, hay que hacerlo y se acabó, digo, lo nuevo, y los existentes es donde hay que dedicar la mayor parte del espacio, porque ahí sí es trabajo más artesanal. Y sobre todo, ahí es más difícil que los dueños o inversionistas vean que hay que invertir para obtener esos beneficios. No nada más para recuperar en el bolsillo, sino para no pegarle al plan, ¿no? Sí. Y nada más, permitiéndome, los que lo han hecho le ven el beneficio. Por supuesto. Así como con edificios nuevos, antes nadie se aventaba el clavado primero, ahora los que ya lo están haciendo lo ven. Sí, todavía como es un beneficio y no quieren soltar la receta mágica, pues igual y no lo dicen tanto, pero realmente ven el beneficio, ¿no? En el valor del activo, en todo. Y Darío, perdón, me gustaría agregar y reforzar mucho lo que dijo Enrique, educación. La gente tiene que ser consciente de lo que están haciendo, por qué se está haciendo esas intervenciones en sus edificios, porque vamos a decidir vivir en un edificio que consume menos agua. Esa educación, esa comunicación asertiva creo que es fundamental. Y decías, totalmente de acuerdo, y esa comunicación, porque como dice Enrique, muchas veces se certifica un edificio padrísimo, sustentable, de los ocupantes, quién sabe qué es eso. Y esa, la forma de transmitirlo hacia abajo es fundamental, nos ha pasado a todos en diferentes proyectos. Oscar, bien decía Enrique, la tecnología ya la tenemos, ustedes tienen muy buena tecnología buscando estas emisiones de carbono. ¿Cómo pueden ustedes ayudar sobre todo a edificios existentes para acercarse a esas emisiones cero de carbono? Sí, aquí a lo mejor me extiendo un poquito más, pero luego si quieres me quitas un poco de tiempo. Venga. Mira, eso es fundamental, la parte de los edificios existentes. Nosotros, vemos ejemplos en Estados Unidos que a los 40 años tiran un edificio o un estadio y construyen otro, ¿no? Aquí en México, pues nuestra economía es diferente, no podemos estar haciendo eso, ¿no? Debemos estar viendo pues, lo que tenemos y cómo lo podemos aprovechar. Mucho de eso sí son los edificios existentes. Como decía mi colega, Torre Mayor es un ejemplo de ello. Y te digo, yo conozco varios ejemplos de eso, donde ya edificios existentes tú dices, ¿qué le puedo hacer? Hay muchísimas cosas que le puedas hacer. Afortunadamente, como bien mencionas, la tecnología pues va ahí como cuchillo en mantequilla, ¿no? Porque es como lo puedes tú, pues, remodelar de cierta manera, actualizar, ¿no? De cierta manera. Un ejemplo de ello, y a mí me gusta mucho, por eso yo les decía, a lo mejor me tomo un poquito más de tiempo en esta parte, porque yo he vivido, por así que toda mi vida, en la parte profesional, ahorro de energía y edificios existentes. Y mucho veo yo en la tecnología que tenemos cómo puedes demostrar esos ahorros. Como bien decías, también un edificio nuevo es lo más fácil, ¿no? Lo modelas, lo diseñas, ya está. ¿Cómo demuestras los ahorros? Pues con benchmarking, o sea, teniendo una referencia, ¿no? Es teórico todo esto, ¿no? En el edificio actual, ¿cómo demuestras ese ahorro? Es más complicado, pero lo puedes tener más tangible. ¿Por qué? Porque, mira, si tenemos un sistema de control, qué bueno, eso nos va a ayudar muchísimo porque ya tenemos una referencia, un baseline de dónde partir, ¿no? Esa es nuestra base. Ahora, ¿cuánto ahorro podemos sacar de eso al actualizarle, al modernizarlo, al poner ciertos equipos? Tenemos nosotros herramientas que te ayudan en base a ese baseline, cambiar modos de operación de un equipo, de una válvula en particular. Tú lo dejas y guardas la información 30 días, cambiándole esa forma de operación. Guardas la información,
vuelves al siguiente mes, vuelves a cambiar la modo de operación, hazte cuenta, de eficiente a más eficiente. Posterior a todo eso, tú encimas las gráficas y puedes demostrar al usuario el ahorro real, no teórico, real, ¿no? De un equipo en particular. Porque yo en mis presentaciones luego que doy, yo le digo, mira, en PowerPoint todo funciona, ¿no? Todo funciona y mira, la cosa es ya vivirlo. Y los edificios existentes es un reto mayor, pero una forma de demostrar cómo sí se puede es eso que te menciono. O sea, si tenemos ya un sistema de control y si no lo tenemos, hacemos ese baseline, esa referencia, la formamos y de ahí partimos y vamos viendo qué ahorro podemos ir obteniendo dependiendo de qué tanto, por así decirlo, quieras ahorrar, ¿no? Entonces, bueno, sí, es un reto y la verdad a mí me apasiona esta parte de buscar ahorro en edificios existentes. Y lo más importante, medir. Si no medimos, va a ser imposible, ¿no? Y me encanta porque han mencionado los tres un tema que para mí es fundamental, el usuario final. Los edificios son hechos para ser ocupados ya sea por personas o por procesos o por almacenamiento. Pero desde mi particular punto de vista y siendo un apasionado de la calidad del ambiente interior, pues un usuario puedo decir, oye, me siento cómodo, no me siento cómodo, ahorita tenemos un poquito de frío aquí, pero está agradable, hay buena luz, hay buena acústica. ¿Cómo podemos o qué rol juega el usuario final en cada uno de estos edificios en que han trabajado para que realmente sean el agente de cambio en la edificación y en la búsqueda del neto cero? ¿Tiene un rol importante o solo son desarrolladores o solo son operadores? Muy bien, Darío, creo que esa información es fundamental cascadearla, ¿verdad? No se puede quedar solamente, como decís vos, arriba, el desarrollador, en el propietario. El usuario final es al final la persona que le da vida, uso a los edificios y proyectos que estemos trabajando. Entonces, calidad del espacio interior, qué aire estamos respirando, algo que aprendimos del COVID, algo que no vemos me va a dar salud o enfermedad. Entonces, si estamos trabajando proyectos sostenibles, saludables, inteligentes, porque también estamos midiendo, si no medimos, ¿cómo vamos a tomar decisiones para llegar a ese neto cero carbono? Pero el usuario tal vez está en el edificio y no entiende por qué se siente bien, por qué le gusta, por qué se enferma menos. Ok, eduquémoslo, que ellos sepan que venir aquí van a tener un aire saludable, van a tener una iluminación adecuada, porque desde el diseño, si hablamos de edificios nuevos, se conceptualizó de esa manera. Y si tenemos edificios existentes, también se pueden trabajar. Hemos trabajado muchísimos proyectos donde mejoramos esa calidad. Entonces el usuario al final le da vida a lo que nosotros desarrollemos. Totalmente de acuerdo y se sienten saludables, ¿no? Enrique, ustedes... Es vital, ¿no? Digo, está el típico caso, ¿no? De que alguien pone paneles solares en su casa y dice, ya puedo prender el aire acondicionado todo el día y abre las ventanas. Déjate, platico que está haciendo más daño del bien que pudiste haber hecho con los paneles, ¿no? Entonces es el usuario final que como dices, que le da vida, ¿no? A todo este ecosistema. Y la información finalmente es la que libera, ¿no? Nos ha tocado proyectos donde de repente me dice, es que no hay confort en la casa, porque tal, y oye, a ver, vamos a poner sensores. ¿Pones sensores? Demuestras que el clima está estable, que está bien, y se les quita el calor. Sí, automáticamente. Y simplemente hay un concepto que se usa, por ejemplo, en la certificación WELL, ¿no? De nudging. O sea, dices, tú a veces como dueño de un edificio, pues no puedes prohibir ciertas cosas, ¿no? Te metes un montón de problemas, pero sí puedes dar ciertos indicios de qué está bien y qué está mal y cómo aplica, ¿no? Por ejemplo, nosotros en la oficina, ¿no? Es una oficina obviamente muy consciente, con equipo muy consciente, y la basura iba para arriba. ¿Qué pasó con la basura? Uber Eats y todo ese tipo de plataformas. Lo pusimos en blanco y negro, el equipo se espantó, dimos nosotros obviamente una opción, ¿no? Para pedir comida corrida, con tupperwares no desechables, etcétera, etcétera, y la basura bajó a la mitad, ¿sí? O sea, es volviendo, como operador de un edificio, ¿no? En operaciones, tienes que dar las facilidades, tienes que dar la información, pero finalmente no puedes dejar de educar, porque aparte los inquilinos rotan, ¿no? Entonces tienes que serlo consciente, es una campaña constante y eso es lo que hace que se den los resultados reales, porque lo bonito de los servicios existentes es que no es un teórico,
Es, si yo bajé 10% de mes a mes, ya es un ahorro real, ¿no? Y de hecho, todos los modelos de rendición de cuentas financieros se están moviendo hacia lo que está pasando realmente en operaciones. El diseño es simplemente el potencial del proyecto, cómo se opera realmente lo que estás ahorrando. Sí, y por más que nosotros proveamos los sistemas, la tecnología, si el usuario no puede hacer uso de ello, es como pasa en el hogar, ¿no? En nuestros hogares tenemos que empezar nosotros a separar los residuos, a ahorrar la luz, a no abrir el refrigerador todo el tiempo, etcétera. Tenemos que empezar por nosotros, por más que tengamos capacidad. Oscar, ¿ustedes cómo ven la intervención del usuario final? Porque a veces los equipos, un usuario no sabe si tiene una válvula o no tiene una válvula inteligente o no. ¿Cómo interactúan con el usuario? Sí, fíjate, como Belimo sí nos enfocamos mucho al cliente, al usuario final. De hecho, nuestro eslogan, ustedes lo pueden ver ahí en nuestra página, que es Together to the Top. O sea, juntos avanzamos a la cima, ¿no? Ese es nuestro eslogan, porque creemos en eso, creemos en esa parte. Pero un punto, quisiera retomar a lo que tú también mencionabas, Darío, esa parte de que desde el hogar, desde la educación, se va formando ese usuario final enfocado o consciente del ahorro de energía, de la eficiencia energética, etcétera, ¿no? Entonces, desde ahí, pues tú te vas formando como usuario final, por así decirlo, ¿no? Ahorita estamos hablando de edificios, ¿no? Que es el tema en particular, pero bien mencionabas, desde la casa, ¿no? Desde la casa se puede formar eso. Así que yo veo que sí, esa parte se está mejorando en las escuelas. Digo, al menos con mis hijos veo esa parte de la concientización del ahorro de energía, etcétera. Y volviendo a la pregunta, pues sí, como Belimo sí nos enfocamos mucho en el usuario final. Y fíjate, luego de ahí parte mucho de las innovaciones que nosotros vamos haciendo. Okay. Te voy a dar un dato que también es muy conocido. Nosotros aportamos en lo que es la investigación y la innovación alrededor de un 7.7% de nuestras ventas netas anualmente. Entonces, ¿por qué? Porque eso nos da la línea para estar desarrollando productos en beneficio de los usuarios, con el enfoque de ahorro de energía, con el enfoque de descarbonización. Entonces, mucho de... Bueno, a lo mejor te exagero si te digo mucho. Alguno de nuestros productos de las innovaciones que tiene es en base a sugerencias también de los usuarios. Ok. Cuando van a nuestra planta o cuando les preguntamos o hacemos una encuesta, oye, ¿qué te gustaría que tuviera aparte este equipo? Pues mira, protocolo así o acá. Ellos nos van también guiando, ¿no? Lógico, pues se tiene que hacer una evaluación del mercado, etcétera, para ver si es conveniente hacer ese punto de innovación. Pero sí, o sea, el usuario final es importantísimo en la cadena, ¿no? Él es quien vive tu sistema. Es quien lo vive. Tú lo diseñaste, tú lo echaste a andar, etcétera. Pero quien lo vive es el usuario. Ahorita tú decías, pues aquí como que hace un poquito de frío, pero está agradable, ¿no? Exacto. Pues sí, si un usuario no está a gusto, pues le va a afectar en su productividad, o a lo mejor a cada rato se levanta que al cafecito porque la iluminación no está bien, el aire acondicionado no está bien. Eso es productividad, que también afecta 100% a los usuarios. Y si queremos también ver por el lado de productividad, pues tienes que tener bien a los usuarios. Totalmente de acuerdo. Y aquí estamos hablando entonces de hacer edificios cero carbono. Y recordemos, ustedes estarán de acuerdo, que el carbono de un edificio, las emisiones de carbono, son el operacional y el embebido, ¿no? O incorporado en los materiales. En un edificio existente, pues es un poco más difícil determinar y considerar y descarbonizar el incorporado. Obviamente el operacional es el de mayor volumen. Es factible hoy por hoy y en los de aquí a 2030, que no es nada, lograr cero emisiones de carbono, o con quedarnos en cero energía sería suficiente. Buena pregunta. Muy disruptiva. Vamos a ver.
todo proyecto puede llegar a cumplir sus metas. Estamos en una carrera Sí. tenaz, ¿verdad? Ya el 2030, como decís, está a la vuelta de la esquina. Nos agarró tarde. Ujú. Edificios existentes que no tienen mediciones, no saben qué consumen. Tenemos que empezar a trabajar qué hacemos hoy y mejorarlo desde antier, Sí. ¿verdad? Empezar a ver qué podemos incorporar. Vuelvo a poner el ejemplo de Torre Mayor, tiene un sistema Metasis, él está midiendo, Felipe sabe qué se consume y sabe hacia dónde tiene que ir. Tiene su visión muy clara de cómo compensar. Creo que estamos con un tiempo muy tallado. Cero energía es más alcanzable, pero aún así no nos podemos quedar ahí. Hay que hacer más, hay que tener mayor impacto. Y lo comentaban en el panel anterior, la data sin conocimiento y sin entendimiento no nos va a dar ningún resultado. ¿Qué hago yo? Tener un dashboard lindísimo que me dice un montón de cosas, pero no sé qué ejecutar para lograr llegar a esta meta de cero carbono. Se puede, pero tenemos que ponerle la camiseta, como decimos en Costa Rica, y ser conscientes de que el 2030, el Acuerdo de París, nuestros NDCs, estamos contra tiempo. Totalmente. Ya vamos tarde, pero ya llegaremos. Pero vámonos. Pero vamos, ¿no? Exacto. Enrique, ¿ustedes cómo ven? ¿Nos quedamos en cero energía o vamos por todas las canicas, diciéndolo coloquialmente, por el neto cero de carbón? A ver, tenemos que ir por todas las canicas. Bien. La verdad es que no nos podemos quedar, digamos, con lo mínimo indispensable, ¿no? Siempre tenemos que ir por todas las canicas. Ahora, también creo que el mayor daño que hemos hecho a este tema de sustentabilidad es de repente tratar de ir por todas las canicas en un proyecto que no puede y luego no hace nada. Entonces, que creo que es algo que nos ha pasado muchos años. Entonces, realmente creo que lo más interesante siempre es decir, oye, este proyecto hasta dónde llega y que sí lo haga y que lo haga bien. Que no hay peor proyecto que empiece y dice, sí, vamos a hacer cero emisiones y luego resulta que no hace nada. ¿No? Porque finalmente los proyectos sustentables o sostenibles tienen que ser sustentables también financieramente. O sea, si alguien no está dispuesto a construir la joya de proyecto, no va a servir de ejemplo, no va a generar un cambio en el mercado, no va a pasar nada, se va a quedar en una hoja de papel, ¿no? Entonces, para darte un ejemplo, y creo que para allá nos estamos moviendo. O sea, tenemos un cliente industrial, ¿no? Que dijo, oye, yo quiero también hacer de madera. Por ejemplo, como de madera, ¿no? Y en su momento me gustó porque la solución fue intermedia. Dicen, oye, no vamos a hacer toda la nave de madera, porque de entrada no sabemos quién nos va a firmar esto, ¿no? Y quién nos va a liderar esto. Ahorita justo que mencionar las NDCs en la Mexicana, algo se menciona que la construcción de madera va a sufrir, digamos, un cambio hacia positivo, a permitirla más y demás. Pero volviendo, creo que lo importante es no quedarnos y decir, ya abre todo ahorita en todos los proyectos, porque lo que vamos a generar es parálisis. Lo que necesitamos decir, cada proyecto, ¿qué es el máximo que se puede hacer? Primero ir sobre energía, ¿no? En México la red, digo, no es como Costa Rica, que es una red muy limpia en México. La verdad es que la red todavía tiene muchas áreas de oportunidad. Primero empezar por ahí y luego ve por materiales y demás, rápido. O sea, lo importante es no decir, esto que decíamos hoy lo vamos a hacer de los próximos 3 años. No. Lo haces en este proyecto, en el que sigue más, y en el que sigue más. Y eso es lo que genera. O sea, que los desarrolladores digan, oye, hice un proyecto poquito, me salió bien, me gustó, hago un poco más, un poco más. Y eso hace que no solo ese cliente se mueva, sino que todos los demás empiecen a tomar. Yo creo que sí es importante ser racionales, ser factibles, pero sí, movernos rápido y sí, ir en todos los proyectos juntos por todas las calles. Sí, como decías hace un momento, poner paneles fotovoltaicos para prender el clima todo el día no tiene ningún sentido, ¿no? Y pensamos que estamos mitigando y al contrario, estamos afectando. Oscar, ¿ustedes cómo lo ven? ¿Vamos por todo el net cero de carbono o nos quedamos nada más en cero energía? Mira, me gustaría a lo mejor poner una analogía futbolera. Venga. Cuando dicen, si vas por el empate, puedes perder. Bien. Si vas a ganar, lo peor que te puede pasar a lo mejor es empatar, ¿no? Entonces, si vas con el enfoque de ganar, tienes muchas posibilidades de hacerlo, ¿no? Y lo peor que te puede pasar es empatar. Entonces, si vas por un proyecto cero carbono, a lo mejor te puedes quedar en
cero emisiones en el uso de la energía, ¿no? Nosotros nos hemos puesto metas como muchas de las empresas. Digo, qué bueno, bienvenido sea, 2030 y 2050. Nuestro objetivo en el 2050 sí es ambicioso, pero todavía no es 0% descarbonización. Uh-huh. Es muy cerca, 97%. Muy bueno, ¿no? Pero te tienes que poner objetivos intermedios como es el 2030, para poder ir efectivamente por todas las canicas, ¿no? Como bien decía también Enrique. Sí se puede, pero te digo, sí es la voluntad la que es el detonante, para hacerlo, ¿no? El que tú estés comprometido, me parece, esa es mi percepción, las nuevas generaciones, yo les veo también ese compromiso de hacerlo, esa voluntad de querer hacerlo. Sí, mucho tiene que ver la parte financiera y todo esto, ¿no? Porque pues sí, efectivamente, luego son elefantes blancos, ¿no? Porque operativamente pues no puedes mantenerlos, ¿no? Entonces digo, pues sí, juega un papel importante también la parte financiera. Pero sí se puede ir por las canicas, pero te digo, volviendo al ejemplo futbolero, pues sí, si vas por el gane, a lo mejor te quedas en el empate, ¿no? Pero no pierdes, ¿no? Que si vas por el empate, puedes perder. Me gustó ese análisis futbolero, ciertamente estoy de acuerdo, y ahora traemos muy de moda el fútbol. Y lo que saco de resumen de los tres es, ciertamente el cero energía, lo puedo medir, y es demostrable muy rápido, y va al bolsillo porque le voy a pagar menos a la compañía suministradora, cualquiera que sea. Pero no puedo perder de objetivo el bono completo. Y aquí me gustaría un poquito que nos platicaran, si ya me dicen que sí se puede y que sí podemos ir, que cada uno me diera un ejemplo que ha desarrollado en su campo de acción, no nada más como compañía, sino los proyectos externos. O sea, me refiero, no Johnson Controls, no Tri, no Elimo, sino ustedes cómo han ayudado a que alguien más lo logre. ¿Y qué han logrado? ¿Cómo fue este proceso? Y eso me encantaría. Ahora voy a empezar de allá para acá, si les parece. Oscar, ¿algún proyecto que tú hayas, que sea un éxito hacia el neto? Sí, y con quiero volver un poquito al inicio de mi participación. Yo creo también mucho en el efecto multiplicador. Hay un ejemplo, sí se puede decir la torre, ¿verdad? Han dicho Torre Mayor. Sí. Bueno, Torre Origami. Ok. Torre Origami. Sí. Nació, se concibió de alguna manera. El inversionista, la verdad, muy enfocado a lo que es la eficiencia energética, las certificaciones, etcétera. Con la pandemia y todo esto, actualizó todo su sistema. Fue un caso de éxito. Se vieron los ahorros puntuales porque era ya un edificio existente. Entonces uno de los ejemplos donde pudimos ver efectivamente qué tanto ahorro estás teniendo en tu sistema, ¿no? Particularmente en el aire acondicionado. Después de eso, fíjate, lo curioso, él estuvo tan convencido de todo esto, construyó otro edificio, quiso mantener ese equipo que le estaba funcionando. Entonces le decían los diseñadores, contratistas, etcétera, yo no quiero otra cosa más que esto me está funcionando, esto es punta de lanza, entonces esto es lo que quiero. Entonces construyó otro edificio manteniendo esa esencia que ya tenía en su edificio modernizado, porque vio que le funcionó, vio que la gente también, los usuarios, estaban a gusto, se disminuían la cuestión del ausentismo, enfermedades, etcétera. Entonces dice, bueno, ¿para qué le busco el hilo negro, no? Ya incluyó paneles solares, etcétera, ya incluyó más cosas, ¿no? Pero eso es parte de lo que te decía, mencioné en un principio, que esté convencido la persona y que tenga la voluntad. Con eso sí se puede lograr. Y te digo, yo en mis inicios estuve en el FIDE, y ahí me
me decían mucho esta cuestión del efecto multiplicador. En un principio yo no entendía, pues eso todavía está saliendo de la escuela y qué es eso, ¿no? Pero es mucho de eso, y ahí yo lo estoy viendo, cómo se va multiplicando. Si tienes buenos ejemplos, buenas experiencias, se puede ir replicando. Lógico, ningún proyecto es igual a otro, ¿no? Pero puedes ir replicando las buenas prácticas en en el otro o en aquel. O tu amigo, tu colega te puede asesorar y decir, mira, esto está funcionando muy bien, tiene estas características, por acá es la tendencia, etc. Entonces, bueno, eso es parte de los ejemplos que te pudiera yo dar. Y como dices, Torre Origami nace como un proyecto Lee, Coran Shale, fierísimo, y años después logra Boma Best, el primer edificio fuera de Canadá en lograr Boma Best, como certificado Boma Best como edificio comercial. Eso fue un gran logro, ¿no? Y es el compromiso no nada más desde el desarrollador, sino del operador. Eso fue muy interesante, ¿no? Enrique, ¿qué proyecto así nos dices, miren, sí se puede y vamos por más? Nosotros cuando arranca TRI, ¿no? Digamos que los 3 preceptos en su momento fue decir, oye, bueno, ¿qué le falta a la sustentabilidad en Latinoamérica, ¿no? Y realmente era apoyo a la normativa, ¿no? Reforzar la normativa, educación en general a todos los niveles y conocimiento técnico, ¿no? Y basado en eso, digo, lo que nosotros nos hemos dedicado a lo largo del tiempo siempre es a darles estos consejos a los ¿no? O sea, si le ¿sabes qué? Te conviene poner este material en vez de este otro, ¿no? Por un modelo, por tal, porque el impacto va a ser tal a lo largo del tiempo. Entonces, por ejemplo, hay una torre en Monterrey, ¿no? Donde se demostró que haber puesto un mejor envolvente, resulta que se ahorraron CAPEX, se ahorraron obviamente toda la luz, etcétera, etcétera, y la cantidad de emisiones que ha sido eso a lo largo de sus años de operación ha sido enorme, ¿no? Otro proyecto en Monterrey, Torre Top, ¿no? Donde igual, ¿no? Se hizo una eficiencia muy interesante en temas de aire acondicionado y obviamente todo el impacto que eso genera, ¿no? Entonces creo que ese es a cierto punto el día a día. En el tema inclusive ya que te decías ahorita, bueno, irnos no nada más de energía, sino al tema de materiales. Y creo que todavía hay mucho por hacer, ¿no? Más que nada el por cómo es la construcción. El ejemplo de la nave industrial de madera fue uno muy interesante, ¿no? Donde sí se llegó a esta solución pragmática, es decir, vamos a no atorar el proyecto, sí, por hacer una parte de madera, y la verdad es que creo que fue una increíble solución, ¿no? Ahorita decías, no de nosotros, pero de repente soluciones creativas. Las oficinas de nosotros son de contenedores, ¿sí? Y son contenedores de desperdicio. Eso es importante. Eso era basura. Eso era basura que la iban a tirar porque ya no se podía estaquear, no sé, y eso hay de contenedores, no sé cuántos sean. Bueno, pero sí se pueden estaquear 3. Entonces, finalmente, son pequeñas decisiones que simplemente con un equipo de diseño o con un equipo de consultoría comprometido puedes apoyar a reducir de forma significativa no solo el consumo futuro, no la generación futura de emisiones, sino también de los materiales, ¿no? Oye, ¿por qué usas cierto tipo de aislamiento y no otro? Si vas con el cliente y le dices nada más, es un poquito más caro, obviamente no lo va a dar. Pero si ves, oye, lo que estás ahorrando en emisiones, lo puedes demostrar en tu compromiso, lo puedes poner en tu reporte de SR, ya me gustó. Okay, no es una inversión alta, es una buena inversión. Totalmente de acuerdo. Y sobre todo dando el ejemplo en el caso de ustedes. Fue un tema muy interesante, y Monterrey, que es un mercado un poquito complicado, ¿verdad? Y en tu caso, Brigitte, ¿algún proyecto en tu amplia experiencia en donde digas, este sí fue un caso de éxito? Como Johnson Controls logramos hacer esto. Perfecto, sí, Darío. Bueno, primero quiero empezar que dentro del escenario Johnson Controls tenemos 2 tipos de clientes, a grosso modo. El que tiene muy claro hacia dónde va a ir y el que está perdido y necesita que lo guiemos. Entonces, en casos de éxito, tenemos Torre Mayor, es un súper ejemplo de resiliencia, de cambio. ¿Por qué? Porque tienen esa directriz, esa visión muy clara. ¿Qué hicimos con Torre Mayor hace poco? El cambio de los chillers. ¿Por qué? Porque ellos están en esta mejora continua, buscando LEED platino. Se hizo una infraestructura, un cambio, un análisis, y para lograr esas cosas ocupamos estos partners. Johnson Controls formamos parte de ese partner. Si Felipe no tuviera claro, como tenemos casos de otros clientes, les podemos dar la guía. ¿Qué necesita? ¿Cómo es su edificio? Ver el edificio de una manera holística. No solo es
vidrios, no solo es paredes, no solo es aire acondicionado, es un conjunto. Como decía Enrique, las fachadas, ¿cómo es tu vidrio? ¿Cuál es la transmitancia térmica que tenés? Entonces, Torre Marrot tiene un gran ejemplo porque primero tiene LEED platino, renovado, hace poco lo acabé de actualizar. Cuando ellos estaban en esta migración, estaban buscando ese compañero que les diera eso que necesitaban para lograr su meta. Entonces, hasta tenemos un sistema de métasis donde ellos van viendo de manera en tiempo real qué está pasando en tu edificio. Entonces, es un edificio icónico, creo que fue de las primeros rascacielos aquí en Ciudad de México. Sí. Entonces, imagínate cómo un edificio existente ha hecho retrofits para lograr estar a la vanguardia en certificaciones como un LEED Platino en operación y mantenimiento. Totalmente de acuerdo, sí, y esta torre es curioso porque no fue LEED nueva construcción, porque su construcción fue entre 2000 y 2005, que LEED estaba empezando en Estados Unidos, entonces venir a México a hacer eso, pero el diseño sí fue integrativo, el diseño fue eficiente, bla, bla, bla. Tuve yo oportunidad de trabajar en el 80% de los fit-outs de este edificio hace muchos años. Unos poquitos, pero bueno, es un gran ejemplo, definitivamente. ¿Cómo ven ahora? Ya vimos que el usuario es fundamental, que nosotros lo que platiquemos, pero ¿cómo están nuestras políticas públicas en cada una de nuestras regiones? Nos mencionabas proyectos de Monterrey, sabemos que Nuevo León, y lo vamos a ver en el siguiente panel, tiene el clúster energético, tiene cosas muy interesantes que están haciendo. ¿Cómo ven las políticas públicas? ¿Nos están ayudando? ¿Tenemos que ayudarles al gobierno? ¿Qué tenemos que hacer con política pública para lograr avanzar hacia estos edificios netos? Empiezo yo. Muy bien. Gracias, Darío. Voy a empezar yo si quiero, porque... No, tranquilo, ya, para que me copies. Vamos a ver, en temas de política creo que nos falta mucho avanzar y de definir si vamos a dar garrote o zanahoria, como decimos, ¿verdad? Falta muchos incentivos todavía. Okay. Estamos trabajando, a mi criterio, estamos trabajando en muchas cosas para hacer estos cambios. Vuelvo a decir los NDCs, la taxonomía, estamos haciendo algo, pero casi que todas las personas o empresas o entidades que deciden irse por un camino sostenible, no directamente tiene que ser por una política. Bien. Prácticamente lo han hecho por su propio altruismo o por su propia visión. ¿Qué nos falta? Creo que más directriz, o ser más exigentes, tenemos 2030 y cuánta gente no ha hecho nada, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. En el caso de ustedes, ¿qué tanto colaboran con la política pública en Nuevo León y a nivel federal? Digo, realmente, y retomando un poquito más bien la pregunta inicial, creo que hay que ayudar, ¿no? Porque realmente son temas técnicos, son temas complejos, porque tienen un componente técnico, tienen un componente de política, un componente público. Entonces creo que sí es responsabilidad de todos los involucrados en el ecosistema, no solo consultores, sino hasta desarrolladores, involucrarse para que realmente se terminen de aterrizar las cosas, porque creo que a nivel general México está muy avanzado. La taxonomía, por ejemplo, es un ejemplo muy muy bueno, ¿no? Tiene temas cuantitativos que no son presentes en todas las taxonomías, inclusive algunas que ya tienen más años. Sin embargo, lo que falta en México es aterrizarlo, ¿no? Ha habido pocos casos, me acuerdo de un ejemplo en Jalisco en algún tiempo, aquí en la Ciudad de México, donde de repente sí hay algún tema normativo que ayuda, ¿no? Que permite, detona inmediatamente la industria por un periodo y lo se acaba, ¿no? Y si te vas a la normativa es robusta, inclusive algunos, hay incentivos inclusive. El problema es que no se están aplicando y no están llegando al piso, ¿no? Entonces, creo que lo importante aquí, y el tema es que cambia hasta de municipio en municipio, ¿no? Sí, entonces es súper difícil generalizar, pero creo que lo que falta es trabajar en conjunto para justamente aterrizar los temas. O sea, el marco teórico ya está, vamos a decirlo así, está bien armado, porque coincido, digamos, la mayoría de los clientes que lo hacen no lo hacen por un incentivo, ¿no? A diferencia, si te vas a Estados Unidos, arman su proyecto en base a los 6 grants que les van a dar. Aquí no hay. Lo cual está increíble, lo que quiere decir que cualquier esfuerzo en política pública va a generar, híjole,
un efecto de cascada increíble. Sin embargo, creo que nos ha faltado a todos apoyar más, digamos, a la política pública para que esto se empiece a desencadenar. Y me gustaría agregar, perdón, Darío. No, adelante. Un ejemplo bueno es que tenemos los Green Building Councils en la región. Te doy el ejemplo de Costa Rica. Como decía Enrique, muchas veces en la política o los políticos no tienen ese background, esa experiencia de tomar decisiones acertadas. Entonces, por ejemplo, en el caso del Green Building Council de Costa Rica, estuvimos en la mesa de la taxonomía de construcción. Entonces fuimos los expertos que fuimos guiando y dando pautas. México también estuvo sumamente metido. Entonces, tenemos que retribuir a donde estamos, a nuestra comunidad, donde vivimos, a nuestra región, para seguir empujando hacia donde queremos llegar. Y ahorita tuve un alumno en la especialidad de eficiencia energética de la Ibero, de Costa Rica, y me pidió que me iba a pedir que ayudara yo a generar algo equivalente a la NOM 008 o NOM 020, envolventes de edificios, pero para Costa Rica va a ser un proceso muy, muy interesante. Nos quedan pocos minutitos. Entonces, como bien decía Toño, lo que nos gusta cerrar de un panel es ustedes cómo invitan a la acción. ¿Qué le dirían a toda nuestra amable audiencia que está ahorita escuchándonos? ¿Cuáles son esos pasos a la acción, esa motivación a la acción? Voy a empezar con Oscar y Benítez. Pues lo mismo que he comentado, que es la voluntad, pero me gustaría agregar uno de los puntos que al final ahorita lo comentaron y no lo hemos comentado del todo, es la parte de las asociaciones. ¿Cómo podemos ayudar nosotros? Pues también, o sea, esa cuestión de la parte pública, de la legislación, etcétera, ¿cómo nosotros podemos empujar, cómo podemos promover? Pues también desde nuestra trinchera, yo he sido un convencido de las asociaciones. Ahorita, bueno, Darío también lo he conocido desde hace tiempo en SUME, en ASRAE. Desde ahí, Darío ha estado más envuelto en esta parte de la normativa, de los estándares. Tenemos que empujar también esa parte para también, pues nosotros, de cierta manera, ayudar a las iniciativas públicas, ¿no? Porque pues si no saben bien, a lo mejor van dando bandazos y nosotros que somos los expertos debemos de ir guiando hacia dónde es el camino, ¿no? Creo que todos lo sabemos, nada más es cuestión de encaminarnos, pero esa parte de las asociaciones, y la verdad quisiera invitar a todos de que en algún punto, en algún momento, formen parte de alguna asociación, la que ustedes gusten. Nosotros pertenecemos a ASRAE, conozco a SUME, IMEI, AMERIC, etcétera, muchísimas asociaciones, pero ahí es donde se busca el bien común. Ahí los competidores somos colegas de trabajo que buscamos un fin común, que creo que ese es el objetivo, ¿no? Y juntos somos mucho más fuertes. Totalmente de acuerdo, Enrique. ¿Qué llamado a la acción hacemos? La sostenibilidad es responsabilidad de todos. Todos tenemos que tenerla en mente en todo momento y hay que quitarnos los prejuicios. Las cosas que hace 3, hace 5 años ya no funcionaban, ya cambiaron totalmente. Y todos los proyectos sustentables ahora son factibles técnicamente, económicamente, y a pesar de que no siempre es evidente el beneficio, siempre en todos los proyectos que hemos trabajado, al final hay un beneficio real. Entonces es eso, mantenerlo siempre en mente. Perfecto, muchísimas gracias, Enrique. Brigitte, un llamado a la acción para México y para toda América Latina. Muy bien, Darío. Primero, entender que todas las personas podemos ser agentes de cambio. Entender el poder que tenemos de decisión como consumidores, que vamos a comprar desde nuestro hogar, como empresas, como gobierno, como colaboradores de un lugar. Tenemos un gran poder de decisión. Vayamos hacia esa línea de sostenibilidad. Entendamos que nuestras decisiones van a apoyar y mejorar constantemente. El neto cero no es una decisión de 20 años ni para mañana, es algo que tenemos que hacer todos los días, desde el producto que yo compro en el supermercado hasta el proveedor que tengo en mi empresa. Busquemos esa conciencia y continuemos siendo agentes de cambios. Sí, sobre todo, muchas gracias, Brigitte. Y ciertamente ustedes dos lo han dicho. Uno fue
las compras rápidas que llegaban en tu oficina y que generaban mayor basura. Otra es lo que cada uno de nosotros hagamos hoy está repercutiendo en nuestro planeta. Lo vivimos en casa, nuestras familias. Ha sido un verdadero placer estar con ustedes tres. Lo he disfrutado mucho, un honor que hayan estado aquí con nosotros. Agradecerle a todo el público y sigan pendientes. Seguimos en este día de acción climática. No se vayan porque sigue un panel muy interesante. Muchísimas gracias a ustedes por acompañar. Muchas gracias.